Este es el momento del mensaje. Alabado sea Dios. Bien, hermanos, para nosotros ser bautizados debemos conocer el Evangelio. Debemos conocer el Evangelio. Y así, conociendo el Evangelio, tenemos el conocimiento del por qué vamos a ser bautizados. El Evangelio, según Romanos capítulo 1, versículo 16, es poder de Dios. Textualmente dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Es poder de Dios para salvación. Queremos ver también, hermano, en qué consiste el Evangelio. Primera carta a los Corintios, en su capítulo 15, versículo 1 al 3. Dice la Biblia, primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 1 hasta el 4, dice, además, os declaro, hermanos, el evangelio que es, que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os hemos predicado, soy salvo. Gloria a Dios. Soy salvo. Si retenemos la palabra que nos han sido predicada y que nosotros vivimos en ella. Si no creísteis en vano, o sea, si no retenemos la palabra, fue una creencia en vano, porque la persistencia en cuanto a la obediencia es lo que nos lleva a salvación. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Cristo murió por nuestros pecados, conforme a la Escritura, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. En esto consiste el Evangelio: muerte, sepultura y resurrección. Este es el Evangelio: muerte, sepultura y resurrección. Entonces, hermanos, para nosotros ser bautizados debemos conocer esto, que Cristo murió, pero que también no se quedó en el sepulcro, sino que resucitó, ¿verdad? Murió, sepultura y también resucitó. Entonces, amados, conociendo esto, entonces se nos explica el plan de salvación, el cual, hermano, vamos a tener algunos textos que vamos a estar leyendo. Por ejemplo, Marcos 16. Quiero que por favor tenga algunos micrófonos para poder asignar la lectura. Marcos capítulo 16, versículos 15 y 16, son versos que conocemos, ¿verdad? Pero es bueno que leamos estos textos. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. La ordenanza de Dios para con nosotros: vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio a toda criatura. El que crea el evangelio, entonces es bautizado. ¿Y qué pasa? Será salvo. Gloria a Dios. Entonces, el evangelio tenemos que predicarlo, lo que Cristo hizo por nosotros, lo que Cristo padeció por nosotros. Entonces, aquí tenemos la ordenanza: vayan por todo el mundo. ¿A qué vamos a ir? ¿A qué vamos a ir? A predicar. Entonces, cuando predicamos el evangelio, hay muchos que no van a creer, pero hay otros que sí van a creer. Entonces, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Es bueno en detalle tener esto por conocido, y es que la palabra ahí une dos palabras, ¿verdad? O sea, la I une dos palabras. El que creyere y fuere bautizado, o sea, une las dos, será salvo.
Para ser salvo hay que creer, pero también hay que ser bautizado. Si solamente creímos y nos quedamos ahí, vamos a ver en lo adelante que no es válido para la salvación. Y hago un énfasis en esto porque ustedes saben que muchas personas predican y enseñan acerca de creer. Creen en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y tu casa. ¿Verdad? Eso está en Hechos 16. Creer y serán salvos tú y tu casa. Ahora, si no vamos adelante y podemos ver lo que nos enseña el versículo 32 y 33, ¿qué pasó allí para que este Cornelio, para que este carcelero sea salvo? Tuvo que ser bautizado. Entonces aquí implica que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Otro pasaje de la Biblia que también es muy conocido es en Mateo, Mateo capítulo 28. Vamos a leerlo, Mateo capítulo 28, verso 18 al 20. Dice la palabra de Dios. Y Jesús se le dijo, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Está hablando cuando Él resucitó. Entonces toda potestad, todo poder le había sido dado en el cielo, pero también en la tierra. ¿Y qué abarca la palabra todo? Bueno, que no deja nada fuera. O sea, Cristo tiene todo el poder en el cielo y en la tierra. Entonces tiene la autoridad de dar órdenes, ¿verdad? Tiene la autoridad. Por ende, él dice, por tanto, como yo tengo la autoridad, como yo tengo el poder, como se me ha asignado el poder, entonces yo ahora voy a dictar algunas órdenes. Él dice, por tanto, id. La palabra id es impositiva, es ordenanza, es una ordenanza. Id y hacer discípulo a todas las naciones. Hacer discípulo a todas las naciones. Vamos a ver cómo se hace discípulo. Bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cómo se hace discípulo? Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. ¿Cómo, Señor? Bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, e enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado, y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Gloria sea a Dios. Entonces, ustedes ven la enseñanza, la ordenanza que Cristo, como se le ha dado todo el poder, la autoridad y el dominio, entonces como Él tiene la autoridad, ahí da la ordenanza. ¿Y a quiénes da la ordenanza el Señor? Bueno, en aquel entonces se lo dio a los discípulos. Pero ¿qué pasa ahora? ¿Quiénes tienen esa ordenanza? ¿Quiénes tienen ahora esa responsabilidad? ¿Quiénes tienen, amados, ese mandato de ir y hacer discípulos? Cada uno de nosotros. Cada uno de aquellos que hemos recibido al Señor. El que viene a Cristo se hace esclavo de Él para servirle, para hacer la voluntad de Dios. Entonces es bueno que nosotros, amados, tengamos eso en mente, que usted, amado hermano, yo tengo esa responsabilidad de parte de Dios de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Amados, a veces, en muchas ocasiones, nosotros tomamos las cosas tan literal y quizás la aplicamos de una manera incorrecta. Porque en una ocasión hablaba, creo que he dicho esta pequeña historia o esta anécdota de una señora que me decía, una señora ya muy mayor de edad, y me decía que aplicando este texto, que ella tenía que ir a Haití a predicar porque el Señor ha mandado a todo el mundo. Entonces, realmente la condición física de ella no debía, no podía. Me refiero a una persona religiosa. Entonces, yo le trataba de ayudar, de decirle conforme a la Biblia, y ella hasta se airó conmigo. Entonces, amado, muchas veces aplicamos versos que realmente debemos de hacerlo de otra manera. ¿Cuál puede ser mi mundo? Mi entorno que me rodea.
¿Cuál puede ser mi mundo? Donde voy a mi empleo, donde voy a la universidad, donde voy al colegio. Ese puede ser mi mundo. Inicia ahí. Y quizá Dios te da la oportunidad de viajar a otros lugares a predicar el evangelio, como ha sucedido con muchos. Entonces, amado, pero una botellita de agua. Entonces, amado, eh, usted y yo debemos de iniciar a predicar el evangelio en el mundo, en el entorno donde yo estoy. Es importante que las personas conozcan que nosotros somos hijos de Dios. ¿Y cómo nos damos a conocer como hijos de Dios? Enseñando. No es solo diciendo yo soy cristiano. Es mejor que te pregunten, ¿tú eres cristiano? A que tú digas yo soy cristiano y tu acción entonces digan lo contrario. Entonces, la pregunta será, ¿tú eres cristiano? ¿Que tú eres cristiano? Entonces, cuando nosotros predicamos el evangelio de una manera correcta y que nuestro ejemplo se vea en el entorno, estamos predicando al mundo que nos rodea. Amados, vamos a ver Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, versículo 23, para que veamos algo acerca del bautismo de Jesús. Juan capítulo 3, versículo 23, dice la palabra del Señor así. Gloria a Dios. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salín, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados. ¿Qué queremos ver? Amados, que para bautizarnos no debe de ser rociado, como sabemos que hay iglesias que lo hacen. El bautismo válido es ser sumergido, como así es la palabra bautismo, significa zambullir, enterrar, sepultar. Entonces, somos sepultados en el agua para nacer de una vida nueva. ¿Qué significa evangelio? Muerte, sepultura y resurrección. Entonces, en el bautismo nos hacemos partícipe, ¿verdad? O sea, en la semejanza de la muerte de Cristo, participamos en el bautismo. Y así como Cristo resucitó ya en una vida, cuando estaba en la tierra, Cristo como hombre, pero cuando resucitó, ya resucitó con todo el poder, porque Cristo es Dios. Así nosotros también resucitamos en una vida nueva, en una vida nueva, en una vida sin pecado. De ahí en adelante ya resta en nosotros, perdón. Ya de ahí en adelante, después que somos bautizados, limpiados por Cristo mediante este bautismo, una ordenanza, ya de ahí en adelante resta a nosotros vivir una vida santa. ¿Qué significa santo? Apartado del pecado para servirle a nuestro Dios. Entonces, debemos de ser bautizados en lugar que hay muchas aguas. Quiero que veamos un hermano Mateo capítulo 3, versículo 13 al 16. Por favor, hermano José Luis, me va a ayudar con esta lectura. Mateo capítulo 3, verso 13 al 16. Quiero que me ayude con esta lectura, por favor. ¿Lo tenemos ahí? Un micrófono, hermano, por favor. Gloria a Dios. Dice así. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: Deja ahora,
porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dijo, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí, cielos le fueron abiertos, y he aquí, cielos le fueron Los abiertos, cielos. y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Amén. ¿Qué queremos ver aquí de Jesús? Oigan, el versículo 13. Entonces Jesús vino a Galilea, a Juan, al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús descendiendo, y Jesús después que fue bautizado, subió luego del agua. ¿Qué queremos ver aquí? El ejemplo de Jesús. ¿Fue bautizado? ¿Para qué es el bautismo, hermano? ¿Tenía en sus pecados? ¿Por qué fue bautizado Jesús? Para que se cumpliera toda justicia. Y una enseñanza aquí, amados hermanos, Cristo fue sepultado, fue bautizado en agua, sumergido en agua. Entonces, hoy muchos quieren vendernos de que el bautismo por rociamiento es válido. Sin embargo, el ejemplo mayor que tenemos de Cristo fue que fue sepultado. Entonces, ¿cómo debe ser el bautismo? En agua profunda, o sea, agua que nosotros podamos ser sumergidos entero, completo, que seamos sumergidos. Entonces, he aquí, amado, donde nosotros también debemos de cumplir con tal mandato. Hechos capítulo 2, versículo 38. Aquí, amados, podemos ver para qué es el bautismo. Hechos 2:38 dice, Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes para el perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Primero, ¿para qué somos bautizados? ¿Qué recibimos en el bautismo? El Espíritu Santo. El regalo de Dios. Recibimos perdón de pecado y ahí se nos añade lo que es el Espíritu Santo, que ahora va a vivir en nosotros. Ahora nos vas a ayudar a nosotros. Ahora nos vas a guiar. Y ustedes saben que también el Espíritu es la garantía de nuestra salvación. Es la garantía de que Cristo viene. Es el arra del Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros, amados, por eso dice la palabra que no entristezcamos el Espíritu Santo. No debemos de entristecer el Espíritu Santo. Entonces, ¿para qué es el bautismo? Para perdón de los pecados. Vamos a ver Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21 y 23. Primera de Pedro, primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 22 y 23. Vamos a ver qué nos dice la Biblia en este pasaje bíblico. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraterno. No, hermano, estoy, Primera de Pedro 2, es que estoy en el 1. Gloria sea a Dios. Segunda de Pedro, capítulo 21. Dígame. Primera de Pedro, capítulo 2. Gloria sea a Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo
21 y 22. Dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos su pisada. ¿Cómo fue bautizado Cristo? En agua, ¿verdad? Eso es un ejemplo. El cual no hizo pecado, ni halló engaño, ni se halló engaño en su boca. ¿Qué queremos ver? Cristo no fue bautizado porque estaba en pecado. Tenemos ejemplo bíblico de cómo procede, cómo debemos proceder para ser bautizado o para bautizar a alguien. Lo primero que debemos ver es que Cristo no fue llevado por su padre y su madre a que le bautizaran. ¿Qué podemos ver de aquí? Que tú tienes que estar consciente. O sea, que mi madre, como decía por ahí, como dice por ahí un artista, que él dice que a él no le pidieron permiso, a Ricardo Arjona, ¿verdad? Que a él no le pidieron permiso para ser bautizado y que él ni cuenta se dio. Entonces, ¿qué vemos de Cristo? Cristo fue ¿a quién? A Juan. Porque tiene que estar consciente. Ahora, Cristo no fue porque tenía pecado, sino para que se cumpliera toda justicia y también nos deja como ejemplo la forma de ser bautizado. Entonces, amado hermano, amado amigo, tú tienes que estar consciente primero de que tienes pecado, de que eres pecador. Segundo, de que recibir a Cristo como el Señor de tu vida y luego proceder a entregarte y ser bautizado. ¿Para qué? Para perdón de los pecados. Entonces Cristo no fue bautizado porque hubiese pecado en él, sino para que se cumpla toda justicia y para darnos enseñanza. Ejemplo nos ha dado Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21 y verso 22. Por favor, yo quiero que veamos a Juan 3, 3 al 5. Juan capítulo 3, versículo 3 hasta el 5, que son versos también conocidos por nosotros. Alabado sea Dios. Juan capítulo 3, ¿lo tenemos ahí? ¿Puede leerlo, varón Darío, por favor? Dice así la palabra de Dios. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Gloria a Dios. Amado, ¿puede alguien que no sea bautizado ser salvo? ¿Alguien quiere participar? Hermano Luis Galán. Gracias. Muy buen estudio, varón. Gloria sea a Dios. Hubieron muchas personas que fueron salvas sin bautizarse. Pero no se sorprenda de lo que esto. Y fueron aquellos que Jesús le perdonaba directamente como el autor de la salvación. Jesús fue bautizado, pero él no bautizaba en agua. Los discípulos bautizaban y Juan también, en ese sentido. Entonces, por ejemplo, la mujer adúltera la perdonó directamente, el ladrón en la cruz directamente, porque él es el autor de la salvación mientras estaba en su ministerio terrenal. Que se haga esa salvedad. Antes de morir. Porque después de la resurrección, ni a Pablo lo perdonó directamente, sino que lo mandó a donde Ananías para que allí recibiera la vista y fuera bautizado por Ananías, porque ya después de la resurrección, él no perdonaba directamente así,
aunque se le apareciera a Pablo o a cualquiera en el camino, pues ya el mandamiento después de la resurrección, entonces es imprescindible de ahí en adelante que todo el que quiere ser salvo tiene que ser bautizado. Otra Ajá. cosa en cuanto al bautismo es de que se muere al viejo hombre, se muere al pecado. El hombre viejo es destruido con sus vicios y entonces surge una nueva criatura. Amén. Gracias, varón. ¿Alguien más? Mano Antonio Jiménez. Sí, hermano Ramón, el Señor le quiere decir ahí a Nicodemo que el que es nacido de la carne espiritualmente nace muerto, y el que es nacido del agua y del espíritu espiritualmente nace nuevo. Por eso es que cuando una persona es bautizado en agua, simboliza que cuando sale de ahí ya el pecado ya quedó en el agua. Por eso es que cuando van a bautizar a una persona, es sumergida en el agua. Pero cuando sale de ahí, sale nueva criatura, como dice en Corintios 5:17, de modo que según está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Que cuando uno es bautizado ya debe dejar todo lo que hacía en el mundo porque es nueva criatura. Por eso es que cuando Pablo le manda la carta a Tito, en Tito 1:16, Pablo sabía que había problemas ahí, porque ellos profesaban y decían que conocían a Cristo. Cuando Pablo le dice, profesan conocer a Cristo, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables, rebeldes y reprobados en cuanto a todas buenas obras. O sea, que esas personas juraban y decían que conocían a Cristo, pero con los hechos lo niegan. No sé si fue que en el bautismo que se hicieron no fueron nueva criatura. La forma de andar, de conducirse, varón, niegan realmente que Cristo viva en ellos. Hermanos, ¿puede ser salvo sin bautizarse? Bueno, hermano, miren, hay muchas personas que se juegan a decir, Dios tiene misericordia, Dios sabe todo. Deuteronomio, creo que Deuteronomio 29:29 dice que las cosas reveladas a quién pertenecen, a los hombres, pero los secretos pertenecen a Dios. Nosotros no debemos regirnos por los secretos de Dios, debemos regirnos por las enseñanzas que tenemos plasmadas en la Biblia. De hecho, amado, la Biblia en Juan 12, versículo 47 en adelante, dice que el que oye mi palabra, yo no le juzgo, ¿verdad? Ahora, la palabra que yo le he hablado, ella le juzgarán en el día del juicio. O sea, nosotros vamos a ser juzgados por la palabra. Y la Biblia está diciendo aquí, donde leíamos Juan 3, respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Cuál es el reino? El reino de Cristo de la iglesia. No puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús, vuelve otra vez. De cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Eso es lo que la Biblia enseña. No demos enseñanza que la Biblia no nos da, porque le podemos dar esperanza, y esa esperanza falsa puede llevarla al infierno. Entonces hay personas, amados, que ponen obstáculo al bautismo, en la cual la Biblia no tiene ningún obstáculo. ¿Por qué razón? Miren, las cosas imprescindibles, fíjense que todas las cosas imprescindibles para el ser humano Dios las da sin medida. O sea, tú no puedes controlar el aire, ¿verdad? Entonces, ¿cómo Dios da la salvación al ser humano, que es algo tan grande? Es más grande que la vida misma en esta tierra, porque vamos a morir tarde o temprano,
pero el que se salva o el que se pierde es eterno. Entonces, ¿por qué poner obstáculos? Aquí dice que el que no fuere bautizado, el que no naciere del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Entonces es importante, amados, que miremos esta parte. El bautismo es imprescindible para la salvación del ser humano. Quiero que vayamos al libro de Romanos, capítulo 6, otro verso también muy conocido por nosotros, Romanos capítulo 6, verso 3 en adelante. Dice así: ¿o no sabéis? Vamos a leer el 2. Ok, dice el 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Entonces, amados, el bautismo es imprescindible. Somos sepultados. Y ahí, como decía ahorita, hay una enseñanza. Miren lo que dice el 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros resucitemos, andemos en vida nueva. La importancia, amados, de ser bautizados. Es necesario que nosotros entendamos esta parte. Debemos, después que somos bautizados, perseverar en los caminos de Dios. Hermano Alonso, perseverar, me presta un micrófono, por favor. Perseverar en el camino de Dios. Porque, como dice Mateo 24:13, ¿qué dice allí? Que el que persevera hasta el fin, vamos a leerlo. Mientras el hermano le trae el micrófono. Dice así, Mateo 24:13. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Entonces es importante, después que ya somos lavados, después que somos hijos, después que recibimos el Espíritu Santo, es importante perseverar en Cristo Jesús, haciendo su voluntad. Hermano Alonso. Gloria a Dios. Amén. Varón de Dios, un pequeño aporte. Sí, varón. Es bueno notar también que los apóstoles no fueron bautizados como nosotros. Por si acaso le hacen esa pregunta a alguien. ¿Dónde se bautizó Pedro? ¿Dónde se bautizó Juan? No lo van a encontrar. Es bueno que sepan esto. Es decir, lo pueden encontrar en Juan, su capítulo 17, donde Jesús se lo entrega al Padre. Ese viene siendo el bautismo de ellos. Un bautismo sumamente especial. En el capítulo entero nos podemos dar cuenta de eso. Pero literalmente, como nosotros nos bautizamos, ellos no fueron bautizados. No hay un relato, varón, ahí realmente así tan... Pero en Juan 17, Cristo está entregando tanto a aquellos que estaban como también a nosotros, a los que habían de creer. Entonces, amado, es importante entender lo que tenemos que entender ahora, que el bautismo es una necesidad para ser salvo. Mano Darío, micrófono, por favor. Así, amado, que debemos de entender la importancia del bautismo. Y vamos a ver qué tiempo tenemos que durar para ser bautizados. Sí, amado. Y también, amado, como usted decía hace un ratito, acerca de la voluntad de la persona, de la decisión de la persona, Amén. de la conciencia que se debe tener cuando tomamos esta decisión. Como usted bien decía, a Jesús no lo llevó nadie. Jesús supo que debía él, por conciencia, por obediencia, por ejemplo, debía él ir. Asimismo, nosotros. Y es importante eso. Me gusta el texto que comenté ahorita, 1 Pedro 3:21,
porque habla acerca del bautismo y de lo que éste debe causar en nosotros. Cuando nosotros estamos conscientes del paso que estamos dando, dice el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, diciendo que sí salva, pero dice no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una nueva, buena conciencia hacia Dios. Es decir, no es una magia, no nos quita el deseo de pecar, no nos quita la mentalidad de que nos guste cosas adversas a la santidad que supone al que entra en esta relación con Cristo, sino que debe causar en nosotros ese cuidado, esa aspiración, esa dedicación para que se dé lo que usted acaba de leer, que el que persevere hasta el fin, para que se dé la perseverancia en nosotros. Amén. Tenemos que saber que cuando nos bautizamos, cuando tomamos esta decisión, tenemos que poner de nuestra parte para dejar, para abandonar ese viejo hombre, entonces continuar este nuevo hombre ahora buscando agradar a Dios. Amén. Gracias, mi hermano. Sí, mis amados hermanos y amigos, creo que hemos visto la importancia del bautismo. Y hay muchas personas, muchos amigos que nos visitan aquí. Y es importante que nos visiten, es importante que escuchen la palabra de Dios, pero más importante aún es estar seguro. Pablo allí a los filipenses le dice que su vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Y qué esconderse? ¿De qué nos escondemos nosotros? ¿De un peligro? ¿De algo que queremos que no nos pase? ¿Que no nos acontezca? Si por ahí vienen tirando tiros, nosotros no nos vamos a quedar frente a frente a la puerta porque es de cristal y ese cristal puede romperse. Con un tiro lo va a romper. ¿Qué hacemos nosotros? Nos escondemos detrás de la pared porque ahí no va a pasar. Entonces, ¿qué hizo Pablo? Su vida corría peligro en el mundo y él la escondió con Cristo en Dios. Entonces, amado amigo, es importante que tú entiendas que debe de esconder tu vida con Cristo. Debe de venir a Él. Debe de entregarte a Él. Debe de ser bautizado para el perdón de tus pecados. ¿Entra al cielo una gente en pecado? No. La Biblia relata que no, que tenemos que ser limpios como la nieve. Entonces es importante, ¿dónde somos limpiados? ¿Dónde es limpiado el hombre, la mujer? En el bautismo, cuando se arrepiente. Participamos, amado, de lo que es el Evangelio. Porque el Evangelio es muerte, sepultura y resurrección. Y nosotros en el bautismo somos muertos al pecado. Somos sepultados y somos resucitados nuevamente en nueva vida. Entonces es importante que piense esto. Vamos a ver algunos ejemplos bíblicos de qué tiempo debemos durar para ser bautizados. Algunos grupos religiosos le dan 3 meses, le dan 6 meses, le dan 1 año, le enseñan primero a diezmar, le enseñan primero otras cosas. ¿Y qué fue lo que leímos en Mateo 28, 18? El 20 específicamente, enseñándolo. Cristo le dijo, vayan y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enseñándole, después que le bautizamos, que guarden todas las cosas que yo le he enseñado. Y aquí estoy con ustedes todos los días y hasta el fin del mundo. Entonces muchos quieren primero enseñarle a hacer cosas y después que le enseñan, entonces bautizarle. Pero amado, ¿cómo puede dar? ¿El grano puede nacer sin ser sembrado? ¿Puede dar fruto una semilla sin ser sembrada? No, no va a dar fruto. Si usted tira un grano de maíz ahí en ese piso, no espere una mazorca de maíz. Ahora, si usted lo siembra, va a resucitar ese grano, va a morir, va a nacer, y entonces va a dar su fruto. Eso somos nosotros. Tenemos que morir al pecado. Pero esa muerte se lleva al bautismo. Entonces, cuando somos bautizados, morimos al pecado y vivimos para Cristo. Entonces,
Por ende, amado amigo, es importante que usted en esta noche tome esa decisión de entregarte a Cristo Jesús. Vamos a ver algunos ejemplos para que veamos algunos ejemplos de el tiempo que duraron. Por ejemplo, Hechos capítulo 2. Vamos a Hechos en su capítulo 2, versículo 37 en adelante. Oigan lo que dice aquí. ¿Sabe que allí Pedro predica el primer mensaje? Apertura allí la iglesia. Es iniciada la iglesia, ¿verdad? Dice, al oír esto, vamos a leer 36 para un mayor entendimiento. Pedro le está diciendo, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón. Hubo una tristeza. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro le dijo, arrepiéntanse hoy aquí. ¿Qué haremos para ser salvos? Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo, porque para ustedes la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaban y le exhortaban diciendo, sé salvo de esta perversa generación. Oigan el tiempo que duraron. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Qué tiempo duraron? Aquel día, el mismo día que fue predicado el primer mensaje, donde se aperturó allí el Evangelio de Cristo. ¿Cuántos días duraron? Versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Amados, 3,000 personas son muchos para bautizarse. No sé, la Biblia no nos narra de una manera tan, o sea, yo no le puedo decir que ellos le dijeran, zambúllanse todo. Yo no sé si los discípulos lo cogieron uno por uno, no sé, pero son muchos. Son muchos y ese día se añadieron como 3,000 personas. Fueron bautizados ese mismo día. ¿Por qué entonces, si el candidato toma la decisión de hacerlo hoy, por qué nosotros decirle no o decir, ponerle obstáculos de alguna manera? Tú tienes esto, tú tienes aquello, tú eres de esta forma. No, no, no. Allí no hay pregunta. ¿Qué pide que yo sea bautizado? Bueno, si cree de todo corazón, puede hacerlo. Así que, hermanos, es importante mirando este ejemplo. También vamos a mirar en Hechos 8, Hechos capítulo 8, otro ejemplo allí. Hechos en su capítulo 8, versículo 36. Dice la Biblia de la manera siguiente, Hechos 8:36. Y yendo por el camino, está escribiendo al que fue a adorar allí a Jerusalén, el eunuco. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Oigan bien, hermanos, una pregunta clara. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Hay una sola imposición, un impedimento, un solo impedimento. ¿Cuál es? Pedro le dijo, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, sí. Felipe dijo, sí creo. Felipe dijo, si cree de todo corazón, bien puede. Y respondiendo, dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro. ¿A qué mandó? A parar el carro. Y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. ¿Qué tiempo duró? Que él creyera, que él dijo que quiero ser bautizado. Ese fue el tiempo. Y hoy
¿Qué tiempo debemos durar? Cuando el candidato diga, yo me entrego a Cristo, reconozco a Cristo como el Señor y el Salvador de mi vida y quiero ser bautizado. ¿Qué tenemos nosotros que hacer? Bautizarle solamente. Hechos, otro ejemplo que queremos también, amados, que miremos en Hechos 16. Hechos 16, verso 25. Allí podemos ver un ejemplo, amado, que cuando hablamos de esto, cuando yo hablo de este texto, yo analizo la situación de Pablo y Silas. Acuérdense por qué estaban ellos presos, por predicar el evangelio. ¿Qué habían hecho? Le habían dado una golpiza. Amados, una golpiza. Y miren, ¿qué hacían Pablo y Silas a medianoche? ¿Cuál es la medianoche? Nosotros la conocemos como las 12, ¿verdad? Las 12 de la noche. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos les oían. Estaban presos. Entonces, sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que las simientes de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Se iba a matar. Mas Pablo clamando a gran voz, diciendo, no te hagan ningún mal, pues todos estamos aquí. El carcelero conocía claramente el por qué estaban allí. Y ellos conocían que predicaba a Cristo y predicaba la salvación que es por medio de Cristo. Y oigan, el carcelero le entendió, inmediatamente comprendió, porque miren, implícitamente debemos de saber que a él se le había predicado, al carcelero. O sea, Pablo aprovechó el momento. ¿Por qué digo que sí? Bueno, implícitamente debemos de saberlo porque dice aquí, y él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. ¿Por qué? Porque entendían que ellos hablaban la verdad y que era de parte de Dios. ¿Y por qué otra cosa podemos decirlo? Porque él dice, y él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas y sacándole les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Gloria a Dios. Oiga bien, le habían predicado, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y tu casa. Este pasaje bíblico, el verso 31, ha traído tanta confusión al ser humano porque hablan solo que creen. Solamente tú crees y ya. Eso fue lo que le dijeron. Ahora vámonos los otros versos. El verso 33 específicamente, pero el 32 dice, y le hablaron las palabras del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, le lavó las heridas. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos. ¿Qué tiempo duró? Hermano, no sé si una hora, no sé si dos. Dice que en esa misma hora de la noche ellos cantaban himnos a la medianoche. Puede que pasara una hora, media hora, 2 horas, 3 horas, pero él en esa misma hora de la noche fue bautizado. Entonces, mis amados, pudo Pablo bien decirle y Silas, pero oye, carcelero, vamos a llamarlo así porque no tiene un nombre. Carcelero, pero mira lo golpeado que yo estoy. Tú mismo participaste, quizá, no sé, en la golpiza. Vamos a dejarlo para mañana, que estoy muy cansado. No, Pablo no se detuvo. El carcelero entendió y decidió bautizarse. Y todos los que estaban en su casa también tomaron la decisión. No es que el hombre es salvo, no es que la persona es salvo porque su padre o su madre se bautice y los demás van a ser salvos. Que muchos también mal aplican este pasaje. No. Lo que pasa es
que cuando nosotros somos bautizados debemos, amado, de predicarle, enseñarle. El carcelero quizás se preocupó y dijo, vamos a mi casa para que también ellos entiendan, para que también ellos vean, como le dijo Natanael a Felipe, de Nazaret ha de salir algo bueno. Felipe dijo, ven y ve. Quizás el carcelero dijo, vamos a mi casa, que hay muchos que también tienen que escuchar este gran mensaje. Entonces, él a esa misma hora de la noche le tomó, le lavaron las heridas, lo limpiaron y enseguida fueron bautizados él con todos los que estaban en su casa. ¿Qué tiempo tiene que durar la persona que pasa adelante para ser bautizado? El tiempo que usted pasa. Si usted quiere ser salvo, el bautismo es para perdón de los pecados. ¿Por qué esperan más? Desde que tú tomas la decisión de ser salvo, pues hazlo por completo. Hazlo por completo. Y no estés juzgando a que la misericordia de Dios, quizá Dios tiene misericordia. No, amado, miren, la misericordia de Dios fue manifestada a través de Cristo. Porque yo iba para el infierno y cada uno de ustedes, y Cristo murió por mí. Entonces, a Él morir por mí, yo tengo que hacer su voluntad. Entonces, ¿por qué nosotros estar a distancia de Dios si podemos estar cerca? ¿Por qué nosotros estar pensando en que Dios tendrá misericordia cuando ya la tiene, cuando ya la tuvo, cuando fue manifestada a través de Jesucristo a morir allí en el Calvario? Si usted lee la Biblia, cuando Cristo está en Getsemaní, Lucas, por ejemplo, Lucas 22, Marcos 22. Allá, hermano, vemos a Cristo con un clamor grande, diciendo, Padre, si quiere pasa de mí esta copa, porque no es fácil. Entonces, ¿por qué tú estar a espalda de Dios cuando puedes estar junto a Él? Cristo te llama. Amado amigo, te motivamos a que hoy entregue tu vida a Dios. Hoy entregue tu vida a Cristo. Pase aquí delante y también reciba al Señor, te bautice para el perdón de tus pecados y así también esconda como Pablo tu vida con Cristo en Dios. Así que Dios les bendiga mucho, amados. Gracias, Señor.